El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a Gloria ti, a ti, Señor Señor. Jesús. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos. Él les respondió: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, tu santidad. Son las palabras que hemos repetido con el salmista. Y esa santidad que clamábamos con el Salmo 5 es la misma que Jesús muestra y da a conocer en el Evangelio que hemos escuchado. El obrar de Dios, el obrar de Jesús en esa barca, pues muestra su santidad, esa santidad que le hemos pedido que ahora nos enseñe. Lo que ahora nos narra el evangelista San Mateo, esta partecita, esta narración de la tempestad calmada, Jesús dice, San Mateo, Jesús iba dormido. Los discípulos preocupados no hallaban qué hacer y Jesús dormía. No es una ausencia de Dios, tampoco se trata de una indiferencia de parte de Jesús, sino que se trata de la desesperanza de los discípulos, de la falta de fe de los discípulos. Y en este tiempo de pandemia, en muchos momentos, nosotros quizás nos hemos sentido de esa manera, preocupados, no confiamos en Dios. No se trata pues de decir de que yo confío en Dios y me voy a ir a exponer al virus, claro que no, sino que una confianza en la que el Señor pues hará su obra. Y por nuestra parte tenemos que adherirnos a Jesús. Hay muchos que se mantienen esas reuniones virtuales, esos encuentros con la comunidad, con el grupo, los mismos que participan de la Eucaristía de esta manera por estos medios, es porque nos adherimos a Jesús. Los discípulos se acercan a Jesús desesperados, lo despiertan y les dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Se acercan y piden esto porque no hayan que hacer. No era tanto, aquí va Jesús, pidámosle que nos ayude, ¿no? Sino que no hallaban que hacer, tal vez a él se le ocurre algo. Igual nosotros no tenemos que acercarnos a la oración simplemente por ver qué Dios nos da, sino que tenemos que acercarnos con la certeza de que Él está con nosotros. Esas palabras que dicen los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos, que no sean solamente unas palabras como último recurso, ¿no? Sino que sea lo primero, ¿no? Confiando siempre en Dios. Y que la respuesta de Jesús no sea como a estos discípulos, ¿no? Que les pregunta por qué tienen miedo, hombres de poca fe. Que a nosotros el Señor nos conceda lo que en nuestro corazón anhelamos y que no vayamos a escuchar una respuesta como esta, ¿no? Donde nos reproche o nos reclame por nuestra falta de fe. El Señor
en su bondad, en su misericordia, está con nosotros, nos acompaña. Parece que en esta tempestad el Señor duerme. No, el Señor no duerme. El Señor nos acompaña y está con nosotros. Y esos milagros que en algún momento pensamos nosotros pedírselos al Señor, pues están en medio de nosotros, porque el Señor está con nosotros, nos acompaña. Él va en la misma barca con nosotros. Esta barca que es la iglesia. Que así sea.